Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. La energía que me transmiten es increíble y me motiva a seguir trayéndoles los temas más candentes y jugosos del mundo del espectáculo. Y la verdad es que hoy tenemos un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, en la búsqueda de la verdad. Como ya vieron en el título, vamos a desentrañar los rumores y confirmar lo que todos estamos esperando. ¿Hay alguien más en la vida de Can Yaman? Sí, así es. Vamos a sumergirnos en todo este chisme jugoso, analizar las pistas más sutiles y las declaraciones más enigmáticas, y lo más importante, vamos a intentar llegar a la verdad, o al menos a una conclusión fundamentada. Antes de que sigamos, quiero hacerles un llamado a la acción, un llamado que va directo al corazón de nuestro canal. Si aún no están suscritos, por favor, hagan clic en el botón. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en este espacio siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más picantes, los análisis más profundos y, por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. Les prometo que no se arrepentirán. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si lo disfrutan, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos al grano. Durante mucho tiempo hemos seguido de cerca la vida personal de Can Yaman, un hombre que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo físico. Todos recordamos su meteórico ascenso a la fama, su papel protagónico en Erkenci y cómo su relación con Demet Özdemir, su coprotagonista en la serie, fue tan comentada y seguida por el público. La química entre ellos era innegable y su relación traspasó la pantalla, generando un furor mediático sin precedentes. A pesar de que su romance llegó a su fin, su nombre siempre está ligado al de Demet, y la curiosidad sobre su vida sentimental nunca ha cesado. Pero, ¿y ahora? ¿Qué pasa con el guapísimo Can? ¿Hay alguien más en su vida amorosa? ¿Está soltero y disfrutando de la vida a su manera, explorando el mundo y dedicándose a sus proyectos, o ha encontrado ya una nueva compañera que comparta su vida y sus sueños? Para empezar a desentrañar este misterio, es fundamental recordar que Can Yaman es un hombre que siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Es un hombre que valora su intimidad y que prefiere mantener cierta distancia de los medios de comunicación. Le gusta controlar su narrativa y no exponerse a los focos de manera constante. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado la especulación y los rumores. Y vaya que hay rumores. Desde posibles romances pasajeros hasta relaciones más serias y consolidadas, la prensa rosa y las redes sociales no paran de hablar, de especular y de buscar la mínima pista para confirmar o desmentir sus teorías. La sed de información y la fascinación por la vida de las celebridades son inherentes a nuestra sociedad, y Can Yaman, con su atractivo y su misterio, es un imán para la curiosidad. Entonces, ¿qué pistas tenemos para intentar descifrar este enigma? Bueno, vamos a repasar algunas de las evidencias, los datos y los indicios que nos podrían acercar a la verdad. En primer lugar, tenemos las redes sociales, un terreno fértil para el análisis y la especulación. Can es muy activo en Instagram, la plataforma que utiliza para conectar con sus fans, para compartir sus proyectos profesionales, sus entrenamientos intensos, sus viajes y sus momentos de ocio. Sin embargo, en lo que respecta a su vida personal, suele ser bastante cuidadoso. Rara vez publica fotos con mujeres que no sean colegas de trabajo o amigas. Cuando comparte imágenes con mujeres, generalmente son en el contexto de un rodaje, una sesión de fotos o un evento público. No vemos esas imágenes románticas, esos gestos de cariño, esas miradas cómplices que delatan una relación sentimental. Cero fotos que alimenten el chisme. Pero claro, esto no significa necesariamente que no haya nadie en su vida. Podría ser simplemente que prefiere mantener las cosas en privado, que valora su intimidad y que no desea exponer su vida sentimental al escrutinio público. Lo cual es totalmente entendible y hasta cierto punto respetable. Otro punto importante y que no podemos pasar por alto, son las declaraciones de Can Yaman en entrevistas. Cuando le preguntan sobre su vida amorosa, suele ser bastante evasivo.
Es un maestro en el arte de responder sin responder, de dar respuestas ambiguas que alimentan la intriga. A veces, responde con frases cortas y genéricas, como estoy bien o estoy enfocado en mi trabajo. Estas respuestas, aunque educadas y corteses, no aportan ninguna información relevante. Otras veces simplemente cambia de tema, redirige la conversación hacia sus proyectos profesionales o hacia sus aficiones. Evade las preguntas directas y prefiere centrarse en lo que considera más importante, su trabajo y su desarrollo profesional. Esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad del público. ¿Por qué no habla abiertamente? ¿Qué está ocultando? ¿Está protegiendo a alguien? ¿O simplemente es un hombre que valora su privacidad? El misterio es parte del encanto, ¿verdad? Y Can Yaman es un maestro en mantener ese misterio. Además de las redes sociales y las entrevistas, también tenemos que prestar atención a los rumores y las noticias que circulan por ahí. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, el combustible que alimenta la máquina mediática. En los últimos meses han surgido varios nombres de mujeres que supuestamente estarían relacionadas sentimentalmente con Can. Algunas de estas especulaciones han sido más fuertes que otras, han generado más titulares y han captado la atención de un mayor número de personas. Pero como suele suceder en estos casos, ninguna de estas supuestas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Ninguna de estas mujeres ha sido vista públicamente con Can, ni se han filtrado imágenes que corroboren estos rumores. Y es que en el mundo del espectáculo, la especulación es una constante y muchas veces, los rumores son el resultado de la fantasía, la invención o el deseo de llamar la atención. Hay que ser muy cautelosos con este tipo de información. Siempre es importante verificar las fuentes, contrastar la información y no creer todo lo que se lee o se escucha. La prensa sensacionalista a veces tiende a exagerar, a inventar historias o a manipular la información para generar clics y atraer la atención del público. Los titulares llamativos, las frases impactantes y las fotos manipuladas son herramientas comunes para despertar la curiosidad y vender noticias. Por eso es crucial ser críticos, analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por la emoción del momento. No podemos caer en la trampa de creer todo lo que vemos o leemos, especialmente en un mundo donde la desinformación es cada vez más frecuente. Ahora bien, ¿qué podemos concluir después de analizar todo esto? Hemos logrado desentrañar el misterio. Hemos encontrado la respuesta a la pregunta que nos ocupa. Bueno, la verdad es que la respuesta no es sencilla, ni mucho menos definitiva. Por un lado, tenemos la evidencia de que Can es muy reservado con su vida privada. Sus redes sociales y sus entrevistas reflejan su deseo de mantener cierta distancia del foco mediático. Por otro lado, tenemos los rumores y las especulaciones que sugieren que podría haber alguien especial en su vida. Estos rumores, aunque no confirmados, nos indican que la posibilidad de que Can esté en una relación sentimental existe. Mi opinión personal es que probablemente Can sí tenga a alguien en su vida. Es un hombre atractivo, exitoso, talentoso y con mucho que ofrecer. Es un hombre que inspira admiración y respeto, y es natural que tenga pretendientes y que esté interesado en encontrar una compañera. Creo que es un ser humano con necesidades emocionales y afectivas, y que, como cualquier persona, busca la felicidad y el amor. Sin embargo, también creo que es posible e incluso probable que prefiera mantener esa relación en secreto, al menos por un tiempo. Entendemos la presión mediática a la que se somete, el acoso constante de los paparazzi y la invasión de su privacidad. Creo que es su derecho a mantener su vida personal lo más privada posible. Es su decisión, y debemos respetarla. En conclusión, la respuesta a la pregunta, ¿hay alguien más en la vida de Can Yaman?, es un rotundo quizás. No podemos confirmar ni desmentir la existencia de una nueva pareja, pero tampoco podemos descartarla por completo. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can es un hombre que valora su privacidad, que es discreto con su vida personal y que es probable que prefiera mantener sus relaciones sentimentales lejos del ojo público. Y honestamente creo que es lo más sensato, lo más saludable y lo más respetable. Así que mientras tanto seguiremos observando, analizando las pistas, interpretando sus gestos y esperando pacientemente a que Can decida compartir algo más con nosotros. O no, y como fans debemos respetar su decisión, su derecho a la privacidad y su deseo de mantener su vida personal bajo control. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y no presionar para obtener información que él no desea compartir.
Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de los chismes, los rumores y las especulaciones sobre Can Yaman. Espero que hayamos logrado arrojar algo de luz sobre este misterio y que les hayamos brindado una perspectiva más clara y objetiva. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal y para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can está soltero o que tiene a alguien en su vida? ¿Tienen alguna pista que quieran compartir? ¿Han notado algo que nos hayamos perdido? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. Y para finalizar, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos porque pronto traeremos más contenido emocionante, más análisis profundos y más chismes jugosos sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, la clave está en la moderación, la reflexión y el respeto por la privacidad de las personas. Hasta la próxima.